Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábado de Conferencia Fusenda. En esta oportunidad vamos a brindarle un tributo, un reconocimiento al representante máximo del espiritismo actualmente encarnado, que va a cumplir 96 años, Divaldo Pereira Franco, del que ya es a pesar de que él es brasilero, creo que ya un ser planetario que nos pertenece a todos los habitantes de este planeta. Y vamos a hacer un recorrido un poquito extenso, me perdonarán, de hablar de lo que ha hecho, aunque los que han visto su película y han visto las conferencias que durante tantos años él nos ha traído y las que están colgadas en internet, pues ya deben conocer mucho, ¿no?, de la vida de Divaldo, pero vamos a, sin embargo, hacerle un repaso de estos acontecimientos. Para iniciar, vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy Aguilera desde Bogotá, de los Sembradores del Camino, que nos haga esta elevación de pensamiento. Como toda tarea espírita, iniciamos con esta plegaria para pedir la bendición de lo alto. Buenas tardes, Nancy, adelante. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias por esa invitación. Pues realmente bien interesante la propuesta. Como tú lo decías, tenemos mucho que conocer de Divaldo Pereira. Entonces nos unimos en pensamiento, sentimiento. Le pedimos al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores, a los guías y protectores y mentores de esta tarea, mentores del Centro Espírita Fusenda, que tiene en sus tareas esta programación de actividad, especialmente en la día de hoy, al tratar y ampliarnos el conocimiento de Divaldo Pereira. Pedimos entonces a todos los guías protectores de igualmente Divaldo Pereira y los de Abel Prasca, para que sea guiado, orientado, inspirado en ese conocimiento que nos va a brindar para entender y comprender un poco más sobre el compromiso y la misión que Divaldo Pereira ha traído a este planeta Tierra, ampliándonos el conocimiento con relación a la doctrina espírita. Pedimos igualmente al Maestro Kardec, al Maestro Jesús, que ese mensaje que se nos llega a través de la biografía y a través de la vida de Divaldo Pereira sea para nosotros un estímulo, una motivación para continuar en esta tarea, cada día más comprometidos, no solamente en la divulgación, sino en el amplio conocimiento de la doctrina espírita para ser los verdaderos multiplicadores. Les pedimos esa guía para todos, los que estamos comprometidos con esta tarea, los que entendemos y comprometemos que estamos en un periodo en el cual hemos venido como obreros de la última hora, comprometidos con la evolución general, individual, colectiva, planetaria, que cada momento seamos guiados para que cambien nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, podamos vivir en un planeta Tierra de mayor progreso, de mayor luz, de mayor amor, para que todas estas enseñanzas realmente lleguen a los corazones, a los pensamientos y sentimientos de muchas personas para poder contribuir en la evolución planetaria. Que así sea. Muchísimas gracias. Así sea. Muchas gracias, Nancy. Bueno, entonces, mi nombre es Abel Prasca Ortega, soy actual presidente de Fusenda.
Fui presidente de FESDAL, la Federación Espírita del Atlántico. Fui secretario del antiguo Centro Mies de Amor. Y bueno, conocí la doctrina en Cartagena hace 30 y tantos años con la querida maestra Ana Fuentes de Cardona. 2 años después me vine a Barranquilla y me quedé. He hecho mi vida profesional y familiar aquí. Casado con 2 hijas que en este momento ya se encuentran viviendo en otro país. Bueno, entonces, Divaldo Pereira Franco es importante para Fusenda, además, porque Fusenda significa Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, que es el primer libro psicografiado por Divaldo, como lo vamos a ver. Entonces, tanto él como Juana de Ángelis para nosotros son personas muy importantes. Bien, empezamos. Entonces, Divaldo Pereira Franco nació en la ciudad de Feira de Santana, en el estado de Salvador, Bahía, Brasil, el 5 de mayo de 1927, o sea que está a puertas de cumplir, si Dios lo permite, 96 años. Es el hijo número 13 de una familia modesta, educado con severidad y austeridad. Presentaba extrañas visiones desde los 4 años de edad. Ellas se tornaran en el foco de atención de su actual existencia. Conoce el espiritismo a los 17 años y su vida cambiaría de foco, tornándose en el orador más importante sobre el tema de espiritismo, el más conocido como Divaldo Franco o simplemente Divaldo. Es un profesor, escritor, médium y orador espiritista brasileño. Fue el representante del espiritismo como delegado ante las Naciones Unidas del 28 al 31 de agosto del 2000 en la Cumbre Mundial por la Paz de Líderes Religiosos y Espirituales. Ese es, en líneas generales, vamos a ver un poquito de más detalle de Divaldo. Cursó la Escuela Normal Rural de Feira de Santana, luego que desde su formación como bachiller ya es profesor. Sabemos que las escuelas normalistas forman como profesores a los estudiantes. Divaldo Franco, nacido el 5 de mayo de 1927, fue el último hijo, ya lo dijimos ahorita, el número 13, de Ana Alves Franco y Francisco Pereira Franco. Menciona en sus relatos que su madre, doña Ana, tenía problemas de salud que podían dificultar el embarazo de su último hijo e incluso estar en peligro con su propia vida. Cuenta que el médico le orientó para que se hiciera un aborto terapéutico. Estamos hablando de 1927. Para no correr riesgo. Ella rechazaría tajantemente la propuesta, prefiriendo la vida de su hijo a su propia vida. Vamos a ver que su madre, al momento de nacer, a su vez, su abuela perdió la vida en ese parto, o sea que se estaba repitiendo casi la misma historia. Sin embargo, doña Ana prefirió sacrificar y arriesgar su vida a la de su hijo. Gracias a Dios, en este caso, el final fue feliz, ambos sobrevivieron. A los 4 años, el recuerdo más presente para él son sombras, es decir, espíritus amenazadores saltando sobre él, perturbando el sueño y asustando al pequeño Divaldo. Además de eso, sería sobresaliente la interacción de un espíritu que solicitaba comunicarse con su madre. ¿Quién era ese espíritu? El nombre del espíritu era María Señoriña, es decir, María Señorita,
la cual describe a la perfección Divaldo a los 4 años. Se trata de su propia abuela materna, desconocida por la misma doña Ana, puesto que murió en el momento del parto, y que la hermana mayor, su tía, reconocería por las descripciones de Divaldo, y así por primera vez transmitía un mensaje del más allá de la tumba. A los 4 años empezó entonces ese intercambio entre el más allá y este mundo material de los encarnados. Los que vieron la película o los que vean la película van a ver perfectamente esto que acabo de describir acá. Una película que se encuentra libre en YouTube de la vida de Divaldo. Se destaca la figura del amigo de la infancia, un pequeño indiecito Hawarazu, un espíritu alegre que tomaría la forma de un niño para acompañar al niño Divaldo y juntos jugar y tener aventuras que al ser narradas son el deleite de todos los que escuchan. También narra el momento triste de la despedida cuando Hawarazu revela que ya no podrá estar con él porque se prepara para la reencarnación. También es una escena divertida ahí en la película, el caso del amigo de Divaldo, el indio Hawarazu. Su hermana Nair también sería una figura importante y marcante en la vida de Divaldo. Era la única que lo llamaba Didi, y eso quedaría profundamente impregnado en él. El suicidio de Nair por eventos desafortunados es uno de los relatos importantes del orador Divaldo Franco, pues sería una de las enseñanzas más importantes de su vida. Nair deja un vacío profundo en la vida de Divaldo. Siempre fueron almas envueltas de mucho cariño. Se puede decir que ellos se entendían solo con una mirada. Después, con los años, la ley de reencarnación devolvería a Nair a los brazos de Divaldo, adulto, y la historia continuaría entre tragedia y redención. Él nos lo decía en sus conferencias, que en un momento difícil de su vida, y también se ve en la película, él quiso suicidarse. Ella se suicidó con un veneno y él quería suicidarse lanzándose de un vacío. Y en ese momento se le apareció su hermana y lo detuvo. Lo detuvo porque que él mirara las consecuencias de lo que ella a su vez había hecho. Entonces, es algo bien importante también en su vida este pasaje, tanto del suicidio como de la aparición de ella en el momento en que él a su vez se iba a suicidar o se quería suicidar. Con el propósito de mejorar la mediunidad y las dificultades económicas de su padre, Francisco, decide con la autorización de la familia salir de Feria de Santana hacia Salvador, una ciudad más grande que podría permitir mejores oportunidades de empleo y, naturalmente, un estudio más profundo de la doctrina espírita. Era 1945 y en ese momento se hospedaba temporalmente en la casa de doña Naná. Divaldo extrañaba mucho a su madre y el sufrimiento se agravaba por la expectativa de conseguir un trabajo que le permitiera el sustento para así poder dar un poco de ayuda financiera a la familia. Con su inteligencia tan particular, él estaba dispuesto a probar cualquier trabajo que pudiera ofrecerle un poco de independencia, pero todo parecía fallar. Una vida normal, como la de cualquiera de nosotros. Inesperadamente se presenta una oportunidad, un puesto de mecanógrafo en la compañía de seguros Suramérica, Suramérica, una empresa muy importante en Brasil. Aquella era la oportunidad de tener estabilidad y crecimiento profesional. El salario era enorme para la época, 30.000 reales. Parecería que se presentaba la oportunidad desarrollando sueños como traer a su familia junto a él y formarse como médico, sueño que él guardaba en su corazón. Pasaron 13 días desde que fue contratado y por las dificultades económicas de la época, debido a la recesión de la guerra, decidieron despedir a las personas recientemente contratadas. Solo a los empleados más antiguos dejaron. El despido fue demoledor para el joven Divaldo, quien tenía 18 años. La nostalgia por su familia, el sentimiento de fracaso, deprimido y con visiones perturbadoras,
parecían caer en un pozo que no tenía fin. Este fue el momento en que él toma esa decisión de pronto de quitarse la vida, pero es detenido por su propia hermana. Después de un tiempo se le presentaría otra oportunidad y sería profesor de portugués, de mecanografía, en el gimnasio de la educación de Bahía para el profesor Hugo Baltasar. Tiempo después, por sugerencia de un amigo, licitara por un lugar en el IPASE, Instituto de Seguridad Social y Asistencia a los Servidores del Estado, para leerlo en español de una vez, donde continuaría su crecimiento laboral hasta jubilarse. En esta sí, es decir, hizo un concurso y pasó en este puesto, que era una empresa de seguridad del Estado, y hasta allí estuvo hasta el día de su jubilación. Su temperamento vibrante le permitiría hacerse querer fácilmente por todas las personas y sin darse cuenta, conocería a personas que acompañaron su trabajo a lo largo de su vida. Un día, el 23 de junio de 1944, esto fue antes, José, hermano de 26 años, moriría en la calle de un aneurisma que se rompió cuando estaba haciendo compras para la fiesta de San Juan. Divaldo escuchó la noticia en la calle que su hermano cayó al suelo y el joven de 17 años corrió a buscar a su hermano, enfrentándose con la tragedia de encontrarlo muerto. Fue un shock para él, que era el más joven de la familia y aún mayor por su sensibilidad. También se ve en la película este pasaje. Perdón. En aquella noche comenzó a sentirse con fiebre. La madre aún estaba esperando la preparación del cadáver para el funeral cuando notó algo extraño en el joven y le dijo que se sentara. Era una mesa grande con 2 bancos de madera largos. Tan pronto como llegó el cuerpo, todos se levantaron para rezar el rosario de Nuestra Señora. En esa época eran católicos. Divaldo lo intentó, pero no lo consiguió. Las piernas no respondían. Divaldo había perdido casi todo el movimiento de la cintura para abajo, desarrollando una especie de parálisis que lo dejaría preso a la cama durante 6 meses. Buscaron ayuda luego de enterrar a su hermano con los 2 únicos médicos de la ciudad. Uno de ellos llegaría a la conclusión de que fue un shock emocional lo que condujo a esta condición y que de la misma forma quedaría restablecido, o sea, con otro shock. Una prima de Divaldo, Clarice Rosa de Sousa, se llenó de coraje y dijo que sabía que una famosa vidente de Salvador estaba de vacaciones en la ciudad, o sea, en Feira de Santana. Se llamaba Ana Ribeiro Borges y tenía fama de ayudar en casos que no tenían explicación. Clarice fue a la casa donde se hospedaba doña Ana Ribeiro y ella primero hablaría de temas personales y propone visitar a su primo enfermo. El encuentro quedaría programado a las 17 horas del 5 de diciembre de 1944. Cuando ella llegó, la médium notó la presencia de su hermano pegado en la columna de Divaldo. O sea, su hermano fallecido, ya como espíritu desencarnado. Y explica que él padece una obsesión espiritual. Es decir, el mismo hermano estaba pegado a la columna y por la sensibilidad de Divaldo le impedía levantarse siquiera, mucho menos caminar. Recibiría un pase, biomagnetismo, y poco a poco recuperaría su salud. Doña Ana Borges le dio las primeras nociones sobre el espiritismo y recomendó que buscaran urgentemente el centro espírita de la ciudad para que Divaldo pudiera estudiar la doctrina codificada por Kardec. Él todavía hacía parte de la Iglesia Católica y estaba un poco reticente. Asistiría por primera vez a un centro espírita a pesar de sus creencias. Encontraría personas relevantes en esa pequeña sala de estudio y sería invitado a la mesa de trabajo. Después de escuchar la lectura de una página del Evangelio según el espiritismo, caería en un trance profundo y entregaría un mensaje de su hermano recién desencarnado. Se llamaba José, creo. En un principio fue obligado por su madre, comenzó a asistir al centro, luego encontraría respuestas a sus dudas
y continuaría su comprensión del espiritismo con seriedad y tenacidad hasta los días actuales. También este pasaje está en la película, así que le estoy dando promoción a la película. A los 22 años comienza el entrenamiento para la psicografía, para luego, vamos a ver si me pasé, sí está bien. A los 22 años comienza el entrenamiento para la psicografía, para luego traernos las grandes obras de los espíritus notables que ayudan a la humanidad. En esa ocasión, en febrero de 1949, comenzó a sentir un fuerte dolor en el brazo. Al principio pensó que era un reumatismo juvenil. Sentado a la mesa con amigos, uno de los invitados intuyó que podía ser una manifestación mediúnica. Le dieron a Divaldo el papel en el que estaba envuelto un lápiz. En ese momento, con mucha fuerza y rapidez, escribiría perfectamente claro y de una forma ordenada. Al final del mensaje firmaría como Marco Prisco, que era alguien conocido en Brasil. Creo que era un escritor, como poeta, conocido en Brasil. Dejaría el recado: mañana volveré a la misma hora. Él sintió un fuerte dolor en el brazo, le dieron un lápiz, escribió y el mensaje era claro y decía: mañana volveré a esa hora. O sea que empezaba su misión también como medium psicógrafo. Divaldo buscó amigos más experimentados entre lo que se encontraba Chico Xavier, pidiendo orientación y consultando sobre esta nueva misión que se le presentaba, recibiendo por escrito de los espíritus varias instrucciones que lo animaron a continuar en esta tarea. Más adelante va a haber una foto ahí con Chico y también en la película se presenta este encuentro. Entonces Divaldo comenzó a disciplinarse en este don mediúnico, convirtiéndose en un gran mensajero de la inmortalidad, recibiendo mensajes de los espíritus, de consuelo y de diversas figuras del pensamiento universal. Después de algunos años psicografiando mensajes, los espíritus orientaron a Divaldo a quemar las primeras psicografías porque eran solamente ejercicio mediúnico. Y recién en 1964, él publicó el primer libro psicografiado, Mies de Amor, precisamente el libro del que les hablaba ahorita, que es el que da nombre a nuestro centro espírita, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, y que le dio nombre al centro espírita pionero de la ciudad de Barranquilla, que se llamaba Centro Espírita Mies de Amor. De ahí han surgido 5 que están hoy en día. Bien. También podemos destacar que hasta ahora Divaldo fue el único medium que psicografió un libro íntegramente en un lenguaje que no era el suyo, en un admirable fenómeno de xenoglosía, que es hablar o escribir en idiomas que no conocen. El libro titulado Hacia las Estrellas en español, si mal no estoy, fue escrito en México, cuando estaba haciendo un viaje a México, y fueron muchos autores, tanto españoles como latinoamericanos de habla hispana, que escribieron a través de espíritus, que escribieron a través de él. Amalia Domingo y Soler, Humberto Mariotti y muchos otros. Cosme Mariño, creo que también de Argentina. Bien, Divaldo Franco inició una nueva etapa en la literatura mediúnica porque muchos de sus libros se ocupan del área de psicología, psiquiatría y psicopatologías, relacionándolas a la mediunidad y la obsesión. Hay un concepto de una psicóloga, doctora Cristina María Carvalho de Lou, con posgrado en la Universidad Estatal de Río de Janeiro y quien fue directora de la Asociación Brasileña de Superdotados en 1987. Analizó los libros del espíritu Juana de Ángelis psicografiados por Divaldo, abordando el tema de la psicología y realizó un paralelo con la cuarta fuerza en psicología, que es la psicología transpersonal, expresándose así, o sea, un concepto de una experta en psicología dice: Juana, o sea, Juana de Ángelis,
Es una profunda conocedora de los problemas humanos. Su lenguaje científicamente es moderno, principalmente en lo que respecta a la discusión inicial sobre el cambio de paradigma. Queda este importante registro histórico. Entonces, algo importante que la ciencia se pronuncia sobre estos libros. Divaldo psicografió 7 libros durante viajes al extranjero para dar conferencias. Nunca un medium ha trabajado rutinariamente en las dos facultades, tanto mediúnica, de oratoria y la psicografía. ¿Sí? Entonces, sabemos que el chico Javier recibió muchos más libros que Divaldo, pero él no daba todas estas conferencias que Divaldo ha dado durante todos sus viajes. Son más de 220 espíritus. Y siempre hay algunas diferencias entre el número de espíritus y el número de libros, pero bueno, como hay varias fuentes, podemos encontrar esas pequeñas, no son muy grandes divergencias. Son más de 220 espíritus que se manifestaron a través de Divaldo, que están registrados en libros. Cuando estaban encarnados tenían 15 actividades profesionales diferentes, muchos con premios y reconocimientos como Nobel, académicos de letras, filósofos, científicos, poetas, militares, educadores, medios, figuras espíritas, políticos, presidentes de la República, religiosos, campeones deportistas, santos y santas. A partir de entonces, no descansaba en su obra mediúnica, trayendo obras de gran relevancia para el mundo espírita y para todos aquellos que quieran aclarar su alma. A la fecha, hay más de 260 libros psicografiados. Su fuerza interior y dedicación a la humanidad hacen que continúen actualmente psicografiando. Esto fue en el 2020, en septiembre del 2020. En ese momento tenían 93 años. Presenta nuevas obras como Vidas Vacías, que recientemente ya se tradujo al español, ya la vamos a tener este año aquí en Colombia. Se prepara para dar a conocer nuevos trabajos que actualmente se encuentran en evolución. Los amigos Divaldo y Nilsson regresaron en tren. Este es como él recibe la misión, tiene una visión de la misión que debe realizar junto con Nilsson. Ellos eran amigos. Divaldo y Nilsson regresaron en tren desde Plataforma en el año 1948. Habían ido a ver a una prima de Nilsson que estaba enferma. Divaldo se reclinó en su asiento y mirando por la ventanilla del vagón, notó una gran cantera en la región de Lobato. Un extraño mareo se apoderó de él, llevándolo a una especie de trance. Divaldo narra que se vio transportado a esa cantera y se convierte en una visión reveladora. En aquella visión veía varias construcciones y casas diferentes. El lugar estaba florido y alegre, y al fondo estaba un hombre de edad avanzada rodeado de niños. Entonces Divaldo se acercó a ese anciano y cuando estaba más o menos a unos 2 metros de distancia, ese hombre se viró, o sea, dio la vuelta. Divaldo se llevó un gran susto, se dio cuenta de que aquel hombre era nada más y nada menos que él mismo, envejecido. Inmediatamente se despertó y escuchó una voz clara que decía: esto es lo que harás de tu vida, serás educador. No solo Divaldo había tenido una experiencia en ese momento, Nilsson, el amigo, casi al mismo tiempo tendría una visión similar. Nilsson había mirado los planos de una enorme institución que al poco tiempo lograron concretizar. Los dos compañeros se sorprendieron con aquella experiencia y contaron sus respectivas visiones. Al principio, como es natural, pensaron que era solo un sueño. Luego entendieron de que era una verdad o una profecía. Poco después, Divaldo participaba de una reunión mediúnica con Abel Mendoza, la profesora Raquel Ribeiro, Nilsson y algunos otros amigos cuando en trance algunas entidades se comunicaron. Advirtieron que existía un plan para que Divaldo, Nilsson y sus colaboradores se dedicaran a una obra de educación.
Fue aclarado en esta reunión que primero recogerían a los niños aceptándolos como hijos y posteriormente por medio de un sistema de hogares sustitutos que sería instalado en una especie de comunidad. Desde ese momento los miembros del Centro Espírita Camino de Redención comenzaron a canalizar esfuerzos para la adquisición de una sede propia que les permitiera cumplir con la recomendación de los espíritus. Fíjense que primero fue una visión de Divaldo y Nilsson y luego fueron unas comunicaciones a sus colaboradores. No fue una obra de ellos solamente, fue una obra de todo un equipo, pero ellos fueron los grandes abanderados. En 1950, Divaldo leyó en los periódicos que habría una subasta, todo un detalle cómo consiguieron las propiedades. En 1950, Divaldo leyó en los periódicos que habría una subasta para una mansión de 3 pisos ubicada cerca del Centro Espírita Camino de Redención, en la calle Barón de Cotejí, 124. La propiedad se conocía como Mansión de los Silva y estaba en condición de patrimonio en quiebra. La oportunidad de adquirir aquel inmueble fue mínima, pero decidió participar. Naturalmente faltaba lo más importante, el dinero. En ese momento le llegó la inspiración a Divaldo para realizar un juego de tómbola. El premio sería un vehículo. Divaldo fue a un concesionario de autos, pero el dueño dijo que solo entregaría el auto con entrada de efectivo y la firma de un garante, o sea, un fiador. Y no tenía ninguno de los dos, ni el dinero ni el fiador. Con mucha tristeza y volviendo a la casa, de repente se le apareció un espíritu que decía que se llamaba José Núñez de Matos. La entidad le pidió a Divaldo que llamara a su hijo, el ingeniero José Núñez de Matos, hijo, que él podría ayudarlo. Pasó el número al medium y él llamó. El señor no estaba en casa, pero Divaldo insistió. La esposa Alice aceptó recibirlo para esperar a su esposo. Cuando colgó el teléfono se dio cuenta de que había olvidado preguntar la dirección. Preguntó al mismo espíritu la dirección. Calle Amelia Rodríguez, número 2, Barrio de la Gracia. Y al llegar, Matos, hijo, ya lo estaba esperando. Aunque quedó impresionado con el relato, el ingeniero le dijo que la obra le parecía justa y la historia sobre el padre extraña, pero con datos que nadie conocía. Sin embargo, en ese momento él no tenía recursos. El espíritu volvió a comunicarse con Divaldo diciendo, él no sabe, pero recibió un pago por un servicio que hizo en el sur del estado. Este pago está en su cuenta del Banco del Brasil. Entonces ahí le estaba diciendo el padre de ese ingeniero que tenía un pago hecho. José Núñez estaba tan intrigado, o sea, el hijo, que decidió acudir a la agencia a confirmar ese pago que le había dicho su papá en el mundo espiritual. El dinero estaba realmente ahí. Matos, hijo, le prestó la suma para la entrada del vehículo sin garantías y la tómbola fue un éxito. De esa manera lograron rematar la propiedad por 530.000 cruzeiros. El cierre oficial del negocio tomó algunos meses hasta la Semana Santa de 1952, donde todo sería concretado. Allí enfrentan otros problemas. Los antiguos dueños no querían salir de la casa. Sin embargo, luego de que los antiguos dueños presenciaran algunos fenómenos, se motivaron a abandonar la casa. O sea que los espíritus también ayudaron ahí a que los antiguos dueños que no querían abandonar la casa, ya habiéndolas pagado, se alejaran. La Mansión del Camino fue finalmente inaugurada el 15 de agosto de 1952. El nombre es un homenaje a la Casa del Camino, la primera comunidad cristiana de la historia, fundada por Simón Pedro, con la ayuda de los apóstoles Natanael, Bartolomé, Tiago, Santiago el Mayor, Felipe y Juan. Los niños llegaban y la institución se fortalecía en amor y trabajo. Las entidades bondadosas cuidaban de la Mansión del Camino y de todos aquellos que con corazón bondadoso abrieron sus corazones para la caridad bien entendida. En 1955 fue adquirido el terreno de 78.000 metros cuadrados donde hoy se encuentra la Mansión del Camino, en el barrio de Pan de Lima.
en Salvador. La Mansión del Camino comenzó funcionando con hogares para niños huérfanos o socialmente huérfanos con el objetivo de reconstruir el entorno familiar. Con el tiempo, los hogares fueron siendo sustituidos por grupos escolares, talleres de formación profesional y otras actividades sociales de promoción social, apoyando a niños, adolescentes y adultos carentes de barrios de escasos recursos cercanos, brindándoles una educación integral. La institución atiende de manera gratuita a unos 3.600 niños y adolescentes por día. Miren qué institución tan enorme. Además de adultos y ancianos carentes. Para los estudiantes de las escuelas, los niños de la guardería, el pesebre y la escuela secundaria en el colegio Nilson de Sousa Pereira, asistidos de la caravana Auta de Sousa y funcionarios. La Mansión del Camino proporciona alrededor de 5.000 comidas por día. Increíble y grandiosa esta obra social. Las reuniones mediúnicas y de atendimiento del público generaban en los vecinos más intolerantes críticas, el acoso del público por ser una región exclusivamente familiar. En 1947, el pequeño grupo de amigos tuvo que dejar de usar la casa de Doña Naná para dar continuidad a los trabajos. El amigo Celso Rorris se dio una habitación en su propia residencia, donde empezaron a reunirse. No pasó mucho tiempo para que la nueva dirección también se volviese inviable. La fama de Divaldo se expandía y el medio se rehusaba en dejar a alguien fuera de las reuniones. El día 5 de septiembre de aquel año, un domingo, un prestigioso conferencista espírita de Río de Janeiro, José de Costa Freitas, llegó a Salvador para hablar en el auditorio de la Unión Espírita Bahiana. Divaldo quedó impresionado al final de la conferencia. Divaldo tomó coraje y se acercó tímido con solo 20 años. Se presentó como medium principiante y contó sobre la venerable entidad que vio inspirando al visitante durante toda la conferencia. Costa Freitas explicó las ventajas que proporcionaría una dirección propia y se ofreció a ayudarlos. Antes sugirió un nombre para la institución, Centro Espírita Camino de Redención. Sin perder tiempo, tomando como modelo los estatutos de la propia Unión Espírita del Estado, Freitas redactó la primera acta del nuevo Centro Espírita Camino de Redención. Centro Espírita, 2 días después, el 7 de septiembre de 1947, a las 10 de la mañana, en un salón de la residencia de uno de los asistentes a las reuniones domésticas, doña Delvina Perrone, en la calle Barón de Cotegipe 224, tuvo lugar la inauguración del centro. Entonces ya había inaugurado la Mansión del Camino y luego el Centro Camino de Redención. Vamos a ver, No, primero fue el Centro Espírita y después la Mansión del Camino. Lo que pasa es que aquí lo narraron de después para antes. Pero primero fue el Centro Espírita. Así es. La primera tarea del grupo fue crear un servicio de apoyo para los sufridores de la región, conocida como Invasión. Entonces, ahí fue que fue tomando forma la obra social. Algunos colaboradores escogieron algunas de las familias locales y comenzaron a visitarlas, entregando víveres y apoyo. Este trabajo motivó a formar en septiembre de 1948 la caravana Auta de Sousa en honor a la poeta nacida en 1878, sector que aún hoy da apoyo a 500 familias necesitadas. Bueno, aquí se repite un poquito todo lo de la fundación. Aquí dice el Centro Espírita en 1947 y la Mansión del Camino en 1952, junto a Nilson de Sousa Pereira. Aquí, bueno, repite algunas cositas. Dice, adoptó y educó a más de 600 niños. Actualmente ya libres, o sea, independientes y con familia constituida. Cuenta con más de 200 nietos y bisnietos. O sea, los registró como hijos, tanto él como Nilson,
lo registraron a estos niños como hijos de ellos, entonces tienen nietos y bisnietos a pesar de no haberse casado con damas. En la década del 60 inició la construcción de escuelas, talleres profesionales y centros médicos. Expositor con más de 13.000 conferencias en más de 2.000 ciudades, en más de 64 países de todo el mundo, habiendo concedido 1.500 entrevistas para radio y televisión en Brasil y en el exterior. Recibió más de 600 homenajes de instituciones culturales, sociales, religiosas, políticas y gubernamentales. 148 de 64 ciudades del exterior, de 20 países, 442 del Brasil y 139 de ciudades. De entre todos estos homenajes se destacan los siguientes. En el 2000, otra vez de adelante para hacia atrás, en el 2008, título de embajador de la bondad en el mundo, conferido en Paignton, Inglaterra, por el monje tibetano Kelsang Pao, por la Fundación Kelsang Pao, dedicada a la protección de los niños en peligro en todo el mundo. 2005, título de embajador de la paz en el mundo, conferido el 30 de diciembre en Ginebra, Suiza. Divaldo Pereira Franco es embajador de la paz junto a su amigo Nilson de Souza Pereira. Título fue otorgado por la Embajada Universal por la Paz. 2002, título doctor honoris causa en humanidades por la Universidad Federal de Bahía. Ese mismo año, 2002, homenaje de la Universidad Estatal de Feria de Santana, que fue su ciudad natal. 2001, medalla Chico Xavier del gobierno del estado de Minas Gerais. 1997, orden del mérito militar por el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. 1991, título honoris causa en humanidades por el Colegio Internacional de Ciencias Espirituales y Psíquicas de Montreal, Canadá. Aquí de pronto repetimos algunas cosas. Hoy la Mansión del Camino es un admirable complejo educacional con 78.000 metros cuadrados y 50 edificaciones que atiende a 3.000, por allá decíamos 3.600 niños y adolescentes de familias de pocos recursos por día en la calle Barón de Cotegipe, número 124 en el barrio de La Calzada, uno de los barrios periféricos con más carencias de Salvador. El complejo posee un centro de salud, un jardín de infancia, 4 escuelas. La escuela primaria se llama Jesús Cristo con 1.030 alumnos. Tiene un convenio con el Estado. Escuela de Educación Infantil Alborada Nueva con 100 alumnos. Escuela Allan Kardec con 374 alumnos. También tiene un convenio con el municipio. Y la escuela informática con 400 alumnos. Un mundo de gente. Asimismo, atiende aquí está la foto con Chico Xavier. Asimismo, atiende a diversas actividades socioeducacionales como la caravana Auta de Sousa, un trabajo voluntario volcado a la atención de enfermos con dolencias irrecuperables y degenerativas, que asiste a más de 300 personas ofreciendo atención médica y lotes de productos básicos, medicinas, mantas, debe ser frazadas, vestimenta, etc. La Casa de la Cordialidad, otra obra social, emprendimiento del hogar Fabiano de Castro, en colaboración con la Mansión del Camino, con el objetivo de promover la integración en la propia familia y en la sociedad por el bien común, sin distinción, prejuicios o exclusión social, asistiendo y promoviendo a la familia y a la protección de la infancia en situación de riesgo, apoyando las necesidades básicas, inserción laboral y atenuación de las miserias. Tengo que recordarles que también hicimos acá la biografía de Chico Xavier, la pueden buscar en la cuenta de YouTube Barranquilla Espiritual, la biografía de Chico Xavier, que también es interesantísima.
Otra obra social de la Mansión del Camino, el grupo Ligia Baños, constituido por un equipo incansable de ayuda a diversos segmentos de pobreza de la comunidad a través de visitas domiciliarias, distribución de cestas básicas, etc. Más de 35,000 niños han pasado hasta hoy por los varios cursos y oficinas de la Mansión del Camino. La obra es básicamente mantenida con la venta de los libros mediúnicos de Divaldo y de los videos de sus conferencias, seminarios y entrevistas. La parte de la mediunidad. Su mediunidad ha permitido el contacto con espíritus iluminados que escribieron a través de él más de 280 obras. Por allá hablábamos de 260. Poesía, psicología, autoayuda. Y son 8 millones de copias vendidas, atribuidas a 211. Por allá decíamos 220 autores espirituales. No es mucha la diferencia. Muchos de ellos reconocidas figuras de la literatura, el pensamiento y la religiosidad universal. Se destacan entre ellos, ¿qué autores? Juana de Ángelis, considerada en el medio espírita como el espíritu de Juana de Cusa, que aparece en el Evangelio, y Sor Juana Inés de la Cruz, una monja, poeta, feminista mexicana, y guía espiritual de Divaldo, a la cual se adjudican cerca de 72 libros, imagínense usted, 72 libros solamente de Juana de Ángelis, obras enfocadas en la psicología, en los cuales establece un puente entre el espiritismo y las corrientes de psicología moderna, en especial la transpersonal y la de Jungiana, o sea, de la de Carl Jung. Manuel Filomeno de Miranda, con 14 novelas que tratan de la temática de la mediunidad, la locura y la obsesión. Amelia Rodríguez, a la cual es una escritora, poetisa brasilera, a la cual se adjudican 11 obras poéticas y evangélicas que tratan la vida de Jesús de Nazaret. Víctor Hugo, el famoso poeta, autor de Los Miserables, pero ya como espíritu, del cual se destacan 8 novelas caracterizadas por el estilo literario del mismo, por su fuerte contenido humanista, segregacionista y espiritista. Increíble como ver que la obra como Parias en Redención no parece del siglo XX, sino del siglo XIX, cuando estaba encarnado Víctor Hugo, así de denso, y la forma de escribir es absolutamente no era de la época en que la recibió Divaldo, sino de la época cuando Víctor Hugo estuvo encarnado. Bien, esos son los principales autores, pero muchos más. De sus obras, 92 versiones fueron traducidas para 16 idiomas: alemán, albanés, catalán, español, esperanto, francés, holandés, húngaro, inglés, italiano, noruego, polaco, checo, turco, ruso, sueco y braille. Las ganancias provenientes de la venta de estas obras, así como los derechos de autor, fueron cedidos ante notariado a la Mansión del Camino y otras entidades filantrópicas. Es por eso es que es tan difícil conseguir los libros de Divaldo, porque están notariadas a nombre de la Mansión del Camino. Algunas las ha donado los derechos de autor. Bien. Y han escrito libros sobre Divaldo, Divaldo Medium o Genio, del reportero Fernando Pinto, Moldeando el Tercer Milenio, Vida y Obra de Divaldo Pereira Franco, por el reportero Fernando Ward, El Sembrador de Estrellas, por Sueli Caldas Schubert, es una espírita, contando episodios de la vida de Divaldo. Viajes y entrevistas, obra organizada por Ivonne A. Luz, relacionando algunos viajes y entrevistas de Divaldo. Divaldo Franco, la historia de un humanista, por Jason de Camargo. Divaldo Franco, bueno, y está la película de Divaldo. Y aquí, para terminar, vamos a hacer entonces una alusión de quién fue Juana de Ángelis, ¿sí? Es su guía espiritual. Entonces, el primer contacto consciente con el espíritu Juana de Ángelis fue el día 5 de diciembre de 1945, un martes.
Divaldo participaba de una de las reuniones realizadas en la casa de Celso y Eunice Roriz y vio una luz difusa y brillante. Notó que la entidad lo había acompañado desde la infancia y escuchó con mayor nitidez su voz. Abro comillas, tengo la tarea de caminar a tu lado en esta actual existencia. No te prometo beneficios o facilidades. Esto es extraído del libro Divaldo Franco de Ana Landi. Fue cuando Divaldo preguntó por el nombre del espíritu y así respondió, llámame espíritu amigo. Divaldo no se conformó con ese nombre que pensaba que era genérico. Fue después que presentó el nombre que hoy conocemos, Juana de Ángeles. Con el tiempo ella revelaría pasajes de sus experiencias en el plano material. Juana explicó que en su última reencarnación fue Juana Angélica de Jesús, la abadesa del convento de Lapa en Salvador, la misma región donde reencarnó Divaldo, quien había dado su vida en las luchas por la independencia de Bahía. Juana murió atravesada, era monja, murió atravesada por una bayoneta custodiando la puerta principal del convento donde vivía. Con su acto consiguió que las monjas escaparan por una salida secreta de la furia de los soldados portugueses. También es extraído del libro de Ana Landi. En este momento le revela a Divaldo diciendo que va a recibir mucho a través de sus manos porque hay una gran familia espiritual que espera atraer a través de sus explicaciones para el trabajo renovador de todo el plano terrestre. Así, en la tranquilidad de la madrugada se hicieron hermosas páginas escritas para el consuelo y fuerza de las personas que buscan el bien en su vida, ayudando a encontrar sentido a su sufrimiento y dándole un nuevo sentido a su vida. Le tomó varios años para revelar su nombre y las experiencias previas en la vida terrestre, aclarando que la madurez es importante para desempeñar los trabajos y profundizar las relaciones. Quien pretende avanzar una causa del porte que tiene el espiritismo debe aprender con el tiempo a disciplinar la voluntad. Y en el año 1969, Divaldo estaba realizando una conferencia en una logia masónica en México. Observó a su mentora señalando a un joven que se encargaba de grabar la conferencia y prestaba especial atención a la exposición del medio. Comprendió de inmediato que era parte de la familia espiritual. Al final conversó con el joven para ir al valle de San Miguel de Nepantla. En aquel valle transcurriría una de las fascinantes vidas de la mentora Juana de Ángeles como Sor Juana Inés de la Cruz, que creo que todos nosotros la estudiamos en el bachillerato por varios de sus libros. Portadora de una inteligencia única que se destacó por toda su capacidad desde los 3 años aprendiendo a leer. Era escritora de textos profundos y una figura de la humanidad en los tiempos en que la mujer no se le permitía absolutamente nada, mucho menos como monja. Aquí la foto de la actriz que hizo como Juana de Ángeles en la película de Divaldo. Los vínculos entre ambos se aclararon muchas veces durante los viajes. En un viaje a Roma, junto a Nilsson, la mentora narra otra de sus existencias como Juana de Cusa y cómo fue sacrificada junto a su hijo por rehusarse a negar a Jesús. Ella nos cuenta, eso también está descrito en el libro Buena Nueva del mentor de Chico Xavier con Humberto de Campos. Está descrita este pasaje de Jesús con Juana y cómo fue su martirio en Roma. Ella nos cuenta que antes del episodio Jesús pidió mantener su hogar, amar y perseverar, pero en el momento final no estaría lejos de Jesús, o sea que se iban a encontrar. Narra toda la historia a través de la mediunidad de Divaldo con afectividad y claridad para demostrar las conexiones que los unían y revela que Nilsson fue su hijo en esa vida
un hijo que sería sacrificado junto a ella y que ahora con vibraciones de amor era parte de la construcción de un mundo de paz a través de un trabajo de educación. Divaldo se emocionaría especialmente al visitar la hermosa ciudad de Asís, donde la mentora se presenta mientras él psicografiaba en la Porciúncula, que era el lugar donde Francisco de Asís tenía su centro de operaciones. Su dulce imagen tocaría profundamente al medium, reafirmando los compromisos y el trabajo en conjunto. Ella también fue Clara de Asís, la directora de las Clarisas, ¿sí? También fue una santa de la Iglesia Católica. Bueno, entonces este es el final. Aprovecho para corregir, creo que se confundió nuestro hermano Juan Berrío cuando nos habló del libro Buena Nueva y nos dijo que ese hijo que había sido asesinado con Juana de Cusa en Roma, que había sido quemado, había sido Divaldo. Y entonces aquí en esta investigación nos dicen que era Nilsson Pereira, su amigo, quien fundó tanto la Mansión del Camino como el Centro Espírita, Camino de Redención. Entonces, como les decía, en Buena Nueva pueden encontrar esta descripción tanto de la vida de Juana, la conversación que tuvo con Jesús y también su martirio en Roma cuando fue quemada. Sí, Camino de Redención en el Centro Espírita de... Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí hasta este momento. Y si alguien quiere agregar algo a esta biografía. Sí, Nancy, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Pues leyendo el libro de La nueva generación de los niños índigo y cristal, pues ahí hay buena relación. ¿Cuál era la relación de Divaldo Pereira y Nilsson Pereira? Eran primos, ahí lo dice en ese libro. Entonces no eran simplemente amigos, sino eran primos hermanos. Eso quería aportarlo. Ahí está en el libro de Nueva Generación, en la presentación que hicimos, que escribe con Vanessa Anceloni. Ahí habla que él era su primo. Entonces, pues, ese es el aporte que quería hacer. Muchas gracias, Nancy. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esta biografía? Sobre Divaldo. Bueno, qué pena. Yo tengo que... Dale, Nancy, dale. Sí, en la relatoría que haces tú de la vida de Joana de Ángeles, me parece importante que tengamos en cuenta de qué manera está relacionada Joana de Ángeles con sus encarnaciones anteriores y de qué manera, como nos decías tú, es para Divaldo Pereira una gran emoción saber cuáles fueron los lugares donde nace, donde desencarna y nace Joana de Ángeles. Y cuando llega a enterarse, es en el congreso que hay en México, él va, llega allá, y él narra, yo leía en alguna de las conferencias que hablan, cuando al llegar a la abadía donde desencarna Sor Juana Inés de la Cruz, él le dan unas ganas de llorar terriblemente y se deprime mucho y casi que comienza a escuchar a Juana de Ángeles con uno de sus poemas. No me acuerdo dónde lo leí, la verdad, pero yo también me motivé muchísimo porque yo esta historia no la sabía y yo declamaba los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo con el poema de Hombres Necios de Sor Juana de la Cruz me gané un concurso. Entonces para mí leer eso y saber eso pues ha sido muy emocionante. Siempre para mí ha sido muy emocionante. Quería compartirlo con usted. Qué bueno.
Hablando de lágrimas, yo voy a dar aquí un testimonio de, bueno, muchas veces a raíz de mi cargo de presidente de la Federación Espírita del Atlántico, tuve que compartir con Divaldo. Y en una ocasión, creo que fue en Cartagena, en el Congreso de Colombia, estábamos en la mesa principal y creo que me tocó al lado de él, no recuerdo muy bien, pero él se levanta y hace su conferencia como todas. Y desde que empezó Divaldo, yo no soy para nada llorón, pero desde que empezó Divaldo a dar su conferencia hasta prácticamente que terminó, yo tuve que agachar la cabeza porque no aguantaba las lágrimas, era una emoción increíble. Pues es un testimonio que tengo de lo que hace de pronto la aproximación a este ser que tanto ha trabajado por la humanidad, que hemos sido todos beneficiarios de sus enseñanzas. Entonces es algo también muy grande y en muchas ocasiones cuando las personas han estado compartiendo con él en un recinto, se sienten olores, se sienten aromas, sobre todo los sensitivos, los medios captan todas estas situaciones. Entonces por estos grandes méritos que ha tenido Divaldo en esta existencia. Entonces ha sido pues un honor estar compartiendo con él muchas reuniones. ¿Alguien más quiere decir algo? Parece que vi a Gisela que abrió el micrófono. ¿Querías decir algo, Gisela, o no? Bueno, entonces vamos a cerrar esta reunión agradeciéndole a todos ustedes su compañía